Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del Festival de las Ideas. En primer lugar, quiero agradecer al Círculo de Bellas Artes por habilitar este espacio de diálogo y en particular a Javier Moscoso y a Marcela Vélez por invitarme a participar. También quiero agradecer al Instituto Francés, colaborador inestimable de esta actividad. Y por último, me gustaría agradecer, por supuesto, a la profesora Gisèle Chapigot, que muy amablemente ha aceptado la invitación a intervenir en esta conversación, como habréis visto, titulada De la cancelación a la libertad de expresión, sociología de la literatura. Para mí es un gran honor compartir este espacio con usted, profesora Chapigot. Bienvenida a Madrid, bienvenida al Círculo de Bellas Artes, bienvenue. Sí. Bueno, para quienes no conozcan a Gisèle Chapigot, ella es profesora de Sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y directora de investigación en el CNRS, también en Francia. Entre muchos otros temas, ha trabajado especialmente la sociología de la literatura y de la traducción y la relación de las y los intelectuales con la política. Entre sus publicaciones, entre sus múltiples publicaciones, a mí me gustaría destacar 5 de ellas. Para empezar, un texto muy breve que se titula justamente Sociología de la literatura, publicado en Fondo de Cultura Económica. Otro texto, que hasta donde yo sé no está traducido al castellano, que es este texto, Los escritores y la política en Francia, del asunto Dreyfus a la guerra de Argelia, un texto que merecería la pena que fuera traducido al castellano. En tercer lugar, la coordinación del monumental, pero utilísimo Diccionario Internacional Bourdieu, que ella coordinó. En cuarto lugar, el reciente libro ¿Qué es un autor mundial?, que hasta donde sea aparecerá pronto publicado en castellano. Y en quinto lugar, el libro que tengo aquí, que ha sido traducido en clave intelectual por Violeta Garrido y que se titula Se puede separar la obra del autor, censura, cancelación y derecho al error. Este es el libro que va a vehicular la conversación que vamos a tener aquí esta tarde. Es un libro que se tradujo en 2021 a partir de la edición francesa de 2020 y que ha tenido una nueva reedición que muy amablemente la profesora Chapigot me ha hecho llegar en 2024, una reedición aumentada con unos anexos bien interesantes. Bueno, esta conversación abordará varios temas como la relación entre el autor o la autora y la obra, la cultura de la cancelación, la cuestión de la libertad de expresión y nuevas formas de censura. Y, bueno, si le parece bien, profesora Chapigot, pasamos entonces al primero de los temas. Bueno, si miramos la historia de la filosofía, de la literatura o del arte, podemos afirmar sin imprecisión que se trata de la historia de muchas personas horribles que hicieron cosas maravillosas. Cuando indagamos en las vidas de estos autores, en sus relaciones con otras personas, en sus posicionamientos ante los problemas y las injusticias de su tiempo, una parte muy importante de ellos no supera, no satisface unos criterios mínimos de dignidad humana. No desde el punto de vista contemporáneo, sino también en muchas ocasiones desde el punto de vista de su propio tiempo. Y sin embargo, algunas de estas obras contienen un valor enorme. Tienen un valor universal, seguimos reconociéndonos en estas obras, seguimos viendo nuestros problemas en esos textos, ¿no? Entonces, ante esta situación, una primera solución sería separar por completo el autor y la obra, ¿no? Por un lado iría la moral del autor, por otro lado iría la moral de la obra. Por un lado irían las ideas, los posicionamientos, los argumentos del autor y por otro lado las ideas, los posicionamientos, los argumentos de la obra, que no coinciden, en muchas ocasiones no lo hacen, ¿no? Y además, justamente, al insertarse la obra en un campo relativamente autónomo, como es el campo de la filosofía, el campo de la literatura, del arte, del cine, del teatro, bueno, esa obra se independiza del autor y en muchas ocasiones se vuelve contra el propio autor. No es casualidad que en muchas ocasiones no resida en la intención del autor, sino que justamente residan los efectos en el campo en el que se inserta la obra y en su recepción. Esa es una estrategia, separar por completo autor y obra. La otra sería justamente lo contrario, ¿no? Ver la obra como una especie de apéndice, de ampliación o de espejo del autor. Porque en el fondo el cuerpo y la mente de la persona que escribe una obra sigue siendo el mismo cuerpo, la misma mente de esa persona cuando no escribe
obras, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo y la mente de quien escribió El espíritu de la revolución fascista, Benito Mussolini, es el mismo de quien fascistizó la sociedad italiana durante 20 años y es el mismo cuerpo que terminó en abril del 45 en las imágenes que todo el mundo conocemos, ¿no? E incluso en casos un poco más complicados, de Pascual, por otro lado, defensor de la dictadura franquista, ¿no? Bueno, sigue siendo la misma persona, ¿no? Y según este segundo posicionamiento, hay vinculación entre obra y autor, lo cual explica que hay realidades probables y realidades muy improbables, ¿no? Una realidad muy improbable, ¿no?, sería, por ejemplo, que el propietario de una famosa red social, ¿no?, escribiera un tratado contra la misoginia o contra el racismo. Eso sería altísimamente improbable, ¿no? Porque, bueno, presuponemos que hay una cierta conexión entre autor y obra, ¿no? Estas conexiones indudables entre la obra y el autor, ¿no?, nos indican, según este segundo posicionamiento, que el autor debe tener cierta responsabilidad sobre lo que escribe, dado que a veces produce violencia simbólica. La escritura tiene efectos en el campo literario, pero no solo en el campo literario, también en el ámbito moral y político, y la libertad de creación no puede utilizarse, según esta segunda interpretación, como pretexto, como excusa, para difundir mensajes contrarios a la dignidad humana y con efectos perniciosos sobre la vida de muchas personas. De tal modo que tenemos dos posicionamientos extremos, ¿no? Una separación por completo entre obra y autor, un segundo posicionamiento donde están completamente imbricados obra y autor, ¿no? Son dos posicionamientos casi que constituyen tipos ideales, por decirlo con Max Weber, ¿no? Pero usted, profesora Shapiro, defiende en su libro que se puede separar la obra del autor y que a la vez no se puede separar la obra del autor. Entonces, la primera pregunta sería ¿en qué sentido se puede separar la obra del autor y en qué sentido no se puede separar la obra del autor? Alors tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravie d'être de retour à Madrid pour l'occasion de ce beau festival et merci beaucoup de l'introduction. Je voulais dire que, quand même, par rapport à votre introduction, qu'ils ne sont pas si nombreux les cas des affreux. C'est une bonne nouvelle, d'une part. Et d'autre part, on est en train aussi de redécouvrir beaucoup d'auteurs, notamment de femmes, qui ont été inconnus. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais je voulais dire aussi qu'on a des attentes très fortes à l'égard de ces auteurs que nous avons constitués en héros culturels. Et donc, on attend d'eux d'être des sortes de saints, parce qu'il y a eu une forme de sanctification, de sacralisation de l'œuvre d'art qui s'est transférée aux auteurs, avec aussi la figure de l'écrivain maudit, ou de l'artiste maudit, donc qui peut être aussi un monstre. Voilà. Donc, on a tout ce paradoxe à discuter. Mais alors, de fait, en pratique, en fait, on sépare toujours l'œuvre de l'auteur, parce que le plus souvent, on ne sait pas, on ne connaît pas la biographie de l'auteur. Et bon, sauf à l'occasion, bien sûr, des polémiques. Je voulais prendre un exemple assez récent en français qui est peut-être pas connu ici en Espagne. C'est un poète, Jean-Michel Maulepoix, qui a remporté le prix Goncourt de la poésie. Il y a en 2022. 2 ans plus tard, il a été condamné pour violence conjugale. Mais comme cette violence relevait du domaine privé, on ignorait qu'il avait été violent à l'égard de sa femme. Alors, le jury Goncourt a discuté de est-ce qu'il fallait lui retirer le prix. C'est une question compliquée. Et en même temps, alors, quand il a été au tribunal, Maulepoix, il a essayé de se prévaloir de son statut de créateur, de poète, en disant qu'il se nourrissait de ces violences, de ce quotidien. Et le juge lui a répondu « Monsieur, ici, vous n'êtes rien. Vous êtes quelqu'un qui a agressé sa femme. » Point. Voilà. Et donc ça, je trouve que ça incarne très Creo que bien esto cette question encarna de esta la cuestión de la disociación. Hay espacios donde dissocie de fait. disociamos, de hecho. Cependant, Ahora bien,
Incluso cuando queremos separar la obra del autor, como dicen los que se posicionan como los estetas, que dicen que hay que separar, el autor se acuerda muchas veces, ella, más bien él, que más hombres que mujeres, nos suelen aparecer una y otra vez. En el caso de Maulepoix, es él quien dice me nutro de esa violencia para la obra. Dice él que hay un vínculo entre la obra y la violencia de su mujer. Así que tiene una obra sobre lo azul. Y no podemos dejar de hacer un vínculo con el azul y los moratones en el cuerpo de su mujer. Así que la obra no se puede separar del autor. Es lo que dice Virginie Despentes cuando dice el violador no deja su cuerpo fuera de la oficina cuando va a escribir. Y podemos pensar también en el caso de Polanski. A priori no hay vínculo evidente entre su obra cinematográfica y la violación que cometió. Pero cuando sacó la película Acuso sobre el asunto de Dreyfus, la condena de un inocente que era judío, condenado por traición a finales del siglo XIX. En una entrevista, el entrevistador preguntaba: ¿hay una dimensión autobiográfica? Y deja atisbar que sí, que ha vivido algunas cosas así. Pero ¿cuál es el paralelo? Alguien que ha violado a una menor, que fue juzgado, condenado y lo reconoció, y la condena de un inocente es chocante. Pero hay una cuestión del autor que vuelve a aparecer dentro de su obra. Desde un punto de vista sociológico, como socióloga, yo no puedo separar la obra del autor. La obra la produce un individuo, pero también un colectivo, todo un colectivo. Ahora bien, el autor es el actor principal de la creación de la obra, se nutre, como le decía Maulepoix, de los materiales de su vida, incluso cuando es una ficción, cuando desplaza. Muchos autores intentan destacarse de su vida personal para construir, y se refieren a obras del pasado, a una tradición, y entran en un espacio donde no están solos, se nutren de muchas cosas. No están solos en la producción tampoco de la obra. Pero a pesar de esto, como yo lo veo, la disposición ética y política del autor la vemos dentro de la obra. Muy bien. Entonces, en esa disposición ética y política que se encuentra en la obra, ¿no?, y que usted produce estos conceptos, ¿no?, para pensar justamente la relación entre la obra y el autor. Ha sido pensada esa relación también desde otros puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría de la literatura y sus diferentes corrientes, también desde la filosofía moral y sus diferentes corrientes y líneas de trabajo, también desde la filosofía del derecho, por supuesto. Pero mi pregunta sería: ¿qué herramientas aporta la sociología de la literatura? ¿No? ¿Qué conceptos? ¿Cuál es la productividad de esa disciplina que es la sociología de la literatura para pensar mucho mejor, para pensar con mayor precisión, para justamente ver esos vínculos entre autor entre autor y obra? Desde el punto de vista sociológico, tendemos a cuestionar la idea del creador anclado, como dice Bourdieu, es decir, sería un individuo singular, inspirado, y las ideas le vienen del cielo. Intentamos reintegrar el autor y la obra dentro del mundo social, dentro de colectivos, de redes. La producción de la obra,
el autor entra en un espacio que tiene una historia. Hoy en día, por ejemplo, si queremos ser poeta, no vamos a escribir con rimas, porque nos excluimos a nosotros mismos de lo que Pierre Bourdieu llama un campo, es decir, un espacio de las posibilidades, a menos que se explique por qué escribimos con rimas. Así que cada elección, bien sea pintura abstracta o figurativa, bueno, es una elección que se inscribe dentro de un espacio que tiene una historia. Este es el primer punto. Hay que reconstruir el espacio de los posibles. Luego, el autor no crea solo. Tiene una agente literaria, un editor o una editora. Así que él o ella se ve acompañada en el proceso de creación y todos esos intermediarios tienen una responsabilidad también. Hay traductores, traductoras como intérpretes que están ahora haciendo este trabajo de interpretación para nosotros y muchas gracias a ellas porque es un trabajo difícil. Hay una tendencia en sociología, en historia también, para entender a esos colectivos más o menos invisibles que participan en la creación de la obra, también en el significado de la obra. Porque si escojo la portada como esta, no es sin querer, orienta la lectura. La contraportada también orienta. Desde el punto de vista de la recepción, hay otro trabajo de producción del significado de la obra con la crítica literaria, la crítica artística, el debate. También hay festivales, como hoy aquí estamos debatiendo de libros, de ideas, y acompaña la recepción de las obras. Hay festivales de literatura, de cine, desde hace mucho tiempo, premios literarios también, que distinguen a algunas personas, algunas obras. Acabo de citar el premio Goncourt de poesía. Esto entra dentro de la fabricación y entra dentro del significado de la obra. Decir que una autora entra a un espacio ya constituido, pero no quiero decir que no tiene ninguna responsabilidad. Hay una historia que me gusta contar. Cuando Aragón, el poeta, escritor, en 1932 escribe un poema que se llama Frente Rojo. Y bueno, llama al asesinato. Es poesía, pero decía matada y da nombres de miembros del gobierno del Frente Popular. Claro, tiene que responder ante los juzgados. Y André Breton dice, no se le puede condenar porque la poesía viene del inconsciente y no somos responsables de lo que escribimos cuando somos poetas. Bueno, es el paradigma extremo de la irresponsabilidad. ¿Existe? En la creación artística, el paradigma de la locura como nerval, pero ante los juzgados, bueno, a menos que lo podamos probar, que hay un problema psiquiátrico, nada, se puede condenar a un escritor, no es un argumento válido. Y de todos modos, como decía Sartre, sí que compromete. Aunque la obra sea el producto de un colectivo que hay que reconstituir, hay que entender lo que permite que Gabriel Matzneff, no sé si le suena, fue famoso a causa del libro de Bausa Springora, que fue una de sus víctimas, que él usaba su estatus de escritor para seducir a jóvenes de 12, 13, 14 años.
Y lo que hacía, bueno, era un crimen desde el punto de vista de la sociedad francesa. No se puede, no está permitido tener relaciones con menores. Pero había una especie de tolerancia hacia él. Mucha gente lo sabía y se consideraba como, bueno, es un gran escritor. Bueno, no es un gran escritor, pero bueno, le consideraban como un escritor y esto está dentro de su estatus. Y él defendía, además, lo que llamaba la filopedia, la pedocriminalidad. Bueno, para entender esta tolerancia hay que entender el estatus del autor en la sociedad. Creo que todos esos elementos entran dentro de la sociología. Sí, yo vamos, también estoy plenamente de acuerdo. Sí, en el libro intento reconstituir el tipo de relaciones entre obras y autores. A lo mejor tengo que decirlo. No es solo sociológico, porque tiro de filosofía de Foucault, de la función autor en Foucault, pero intentaba definir 3 tipos de relaciones entre obra y autor. Una relación metonímica, es como Flaubert es el autor de Madame Bovary, de la educación sentimental, y se puede interponer. El nombre del autor engloba todas las obras, todas sus obras. Otra relación que es metafórica, pensamos que hay una relación entre la persona del autor y la obra. Y esto nos remite al romanticismo, puede corresponder al estilo. El estilo decimos que es el hombre, la persona, puede tener que ver con la dimensión autobiográfica del texto, pero hay una relación personal, hay un juego siempre. Lo que más es en literatura, podemos usar el yo con la ficción. Una novela con la primera persona, en primera persona, pero que no expresa el punto de vista del autor. Tenemos todo un abanico, como cuando André Gide o André Louis, que habla de su vida, hasta la ficción, con tipos de novelas autobiográficas, donde se oculta la biografía o la autobiografía, pero hay muchas posibilidades intermediarias. Tercera dimensión, la relación de causalidad e intencionalidad. El autor es la causa de la obra. Es responsable y suponemos que tiene una intención, una intencionalidad. Es lo que va a llevar a la responsabilización del autor con efectos objetivos negativos posibles y una intención de perjudicar. En el juicio de Flaubert, él tenía la intención de magnificar el adulterio. La novela es ambigua. El autor decía que quería mostrar el efecto de malas lecturas para una joven humilde y todas esas novelas que le daban ideas, expectativas sociales, ambiciones más allá de su condición. Hace incidencia con connivencia su abogada. Habla el mismo lenguaje que el juzgado para salvar a su cliente, pero cuando leemos a Madame Bovary vemos que no es una magnificación del adulterio, pero tampoco es una condena de Madame Bovary. Lo decías en la introducción, puede haber un desfase entre la intención y los efectos. Y cito un caso en el libro, el de Brett Bailey, que hizo una performance que se llama Exhibit B. No sé si os suena, reconstituyó los humanos de exposiciones coloniales.
No hay ninguna ambigüedad en sus intenciones. Son para denunciar. Es extremadamente violento ver cuerpos y performers que aceptaron interpretar sus papeles con cadenas. Explican también al final de la performance por qué aceptaron. No había ninguna ambigüedad en la intención y los performers os miraban con miradas de reprobación para responsabilizarnos a nosotros, enfadados. Así que salíamos de esta performance muy sacudidos. Mucha gente lloraba. Pero las asociaciones, sobre todo negras, protestaron diciendo que se les robaba su historia y además que se exponían cuerpos negros en situaciones de pasividad y dominación y no se podía aceptar. Muchos ni siquiera habían visto la performance. Así que esto creo un debate, es decir, que la identificación, estos tres tipos de identificación no son perfectas, completas entre metonimia. Dentro podemos descubrir obras desconocidas. Acabamos de descubrir 600 páginas. Miles de páginas de Céline. Y la relación entre la personalidad del autor y la obra no siempre se ve de manera evidente. Y justamente eso, estas herramientas, ¿no?, de la sociología permiten insertar el autor, ¿no?, en otro espacio que no es el clásico, ¿no?, muy vinculado al romanticismo, ¿no?, sino que, que es una máscara con una pluralidad que sobre todo se inserta en un marco cultural, ¿no?, en un campo que está regido por una serie de normas, donde hay una serie de instituciones, ¿no?, que son lo que da sentido a esa obra, ¿no? Entonces, continuando con estas herramientas de la sociología, quería preguntarle por lo siguiente, ¿no? Y es que usted en el libro, esa primera parte más teórica, la segunda parte dedicada al análisis de autores escandalosos, ¿no?, tal y como aparece en la traducción al castellano, defiende que la violencia simbólica que poseen algunas obras puede ser congelada, puede ser anulada gracias a la descripción del contexto, gracias a la descripción de las condiciones sociales de producción de esa obra, ¿no? De obras que, siendo obras que transmiten una violencia simbólica, pues muy probablemente sean obras misóginas, sean obras clasistas, racistas u homófobas, ¿no? Pero yo quería preguntarle por una herramienta o por una estrategia que no creo que sea incompatible, sino que más bien es complementaria con esta, ¿no?, que procede de la sociología de la literatura y que consiste justamente en una política activa de echar al olvido esa obra o esas obras o de poner en un segundo lugar, ¿no? En el sentido de que, una parte muy importante de la historia de la filosofía, la literatura y del arte, pues han tenido obras que han sido consideradas como obras maestras, luego no tanto. La propia historia, ¿no?, la propia valoración de la genialidad, ¿no?, y del carácter brillante de una obra va cambiando con el tiempo. Y son todos los prescriptores culturales, los autores y autoras, quienes forman parte de cada uno de esos campos, los que van modificando el estatus que tiene esas obras. De tal modo que una política activa de poner en un segundo lugar obras que en otra época quizá nos parecían obras maestras y que hoy en día no tanto, ¿no?, quizás sea una estrategia no incompatible, sino más bien complementaria. Voy a poner un ejemplo que quizás es un ejemplo muy vasto, pero creo que permite entender bien esta idea, ¿no? Y me refiero al libro de libros, que es la Biblia, ¿no? La Biblia es un texto que en la Europa del XVI, el XVII, el XVIII, el XIX y la primera mitad del siglo XX estaba en prácticamente todas las casas de Europa. La influencia, el estatus simbólico que tenía ese texto era importantísimo.
Y evidentemente hoy en día una parte muy importante de la filosofía, de la literatura, del arte no se entiende, al menos en Europa, sin esas referencias al cristianismo y por lo tanto, a mi juicio, creo que es importante enseñarlo justamente desde la historia de las religiones, que enseñe un marco mucho más plural en la escuela pública, etc. Pero justamente ha habido una política activa por hacer disminuir el peso simbólico y también la violencia simbólica que la tiene ese libro de libros que es la Biblia, ¿no? Y hoy en día, pues una parte muy importante de la población no conoce ese texto, ¿no? Os pongo este ejemplo que yo creo que es muy evidente, ¿no? Que tiene que ver con todo el proceso de secularización, porque se ve que un texto que era el texto, que era el vehículo de legitimación simbólica en muchísimos campos, ha perdido valor. Y ese es el resultado de un esfuerzo deliberado, de un esfuerzo activo por llevar ese texto a un segundo plano. No a eliminarlo, desde luego, porque si no hay partes de la cultura europea que no se entienden en absoluto, ¿no? Pero sí por depotenciarlo políticamente, por hacer que ese texto, el potencial explosivo que tiene ese texto, lo pierda, ¿no? O quede minusvalorado, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntar por esta estrategia, que yo creo que es complementaria y no contradictoria con lo que propone en el libro, pero me gustaría conocer su opinión. Sí, es un ejemplo muy interesante. Hay una relativa descanonización, es un caso así, porque sigue siendo el texto canónico de referencia en el campo religioso. Sencillamente el campo religioso se ha privatizado, la religión judeocristiana en ese caso. El texto sigue siendo canónico en su campo. Digamos que si consideramos las obras, por ejemplo, el caso de Heidegger y los cuadernos negros, no se pone en tela de juicio el campo filosófico. Hay muchas cosas en la filosofía que no comprendemos si no conocemos a Heidegger, incluido los que se reclaman o discuten Heidegger. Estoy totalmente de acuerdo en que habría que relativizar el lugar de Heidegger en el canon, porque ocupa un lugar muy importante. Conozco algunos autores que han trabajado mucho sobre la cuestión de es que realmente se trata de filosofía. Es un viejo debate. Al mismo tiempo, y lo digo en el libro, pienso que borrar las obras que han tenido una importancia en la historia del arte, la literatura o del pensamiento se traduce en borrar la violencia simbólica que han vehiculado, y para mí eso corre el riesgo de producir una amnesia colectiva, mientras que ya vemos, digamos, el backlash, la resaca de todo eso, lo vemos ya frente a nosotros. Y también querría insistir, se dice muchas veces hay que contextualizar para comprender por qué estaban en la norma de su época. No, precisamente por eso hay que contextualizar no para relativizar la violencia simbólica, sino para comprender cómo funciona y cómo obras que se han convertido en puntos de referencia de la historia del pensamiento de la humanidad han podido reproducir, legitimar, revehicular esa violencia simbólica respecto a grupos vulnerables, minorizados, estigmatizados. Así que para mí es muy importante hacer ese trabajo de comprensión del funcionamiento de la violencia simbólica, y por eso pienso que nos burlamos mucho de los trigger warning, ¿no? De las explicitaciones, las llamadas de alarma. No, creo que es importante que el lector, la lectora, el espectador, espectadora acceda a las obras con conocimiento de causa, sabiendo que en Londres, por ejemplo, la exposición, el Museo Nacional, con una introducción en la que dice con Gauguin, ¿no? El pintor tenía relaciones con menores, donde tenía una posición de hombre blanco dominante en una situación colonial. Así que hay que ver la obra en su contexto. Ahora,
Y pienso también que en el plano pedagógico es importante enseñar a las y los estudiantes a argumentar sobre la violencia simbólica, comprender cómo funciona. Y lo hacen, de hecho, mucho mejor que nosotros, son muy buenos. Ellas, sobre todo ellas. Y al mismo tiempo, estoy totalmente de acuerdo que hay que revisar el canon, es algo obvio. No creo que haya que discutir esto. La cuestión es más complicada, decir, nos hace falta un canon, pero la cuestión es dónde nos detenemos. ¿Qué hacemos con el viaje al fin de la noche o muerte a crédito de Zelín, que son anteriores a los panfletos antisemitas? Eso no quiere decir que no fuera ya antisemita, pero ¿qué hacemos con esas obras? No las incluimos, es un dilema, me planteo la pregunta, el problema. Hay que decir que es un escritor genial y también el genio produce monstruos. Yo pienso que hay que recordar, en todo caso, quizá enseñar, mostrar el viaje al fin de la noche sin decir que es un genio necesariamente, pero recordar, contextualizar que, lo que ha hecho. Sobre la cuestión del canon, pienso que absolutamente hay que revisar el canon que han empezado a hacer las feministas estadounidenses ya en los años 70 o también los afroamericanos, aunque fueran menos escuchados en Estados Unidos, ¿no? Y eso ha llegado tardíamente a Europa, pero es absolutamente indispensable. Estamos descubriendo todas las obras de mujeres, sobre todo artísticas. Existía, la literatura existía, un poco apartada de los circuitos de consagración, pero publicaban, estaban presentes, pero las obras de arte no se veían, no se conocían, es algo demencial, estaban allí y a veces estaban en los sótanos de los museos y no se veían. Y el gran trabajo que hay que hacer ahora, que es la filosofía, las ciencias humanas y sociales, es más difícil que para los otros ámbitos. Las grandes obras que igual son problemáticas desde un punto de vista, con el punto de vista que estamos hablando, ¿no? Con esa contextualización, con esos disclaimers, con esos avisos, evidentemente se reduce esa violencia simbólica, se señala, se pone a distancia los prejuicios o las ideas problemáticas que están ahí contenidas, desde luego que se ponen a distancia, ¿no? Y eso es, creo que muy positivo. Pero un segundo paso justamente sería, como bien señalaba ahora al terminar, ¿no? Recuperar obras, es decir, esas obras que se han considerado como maestras, ¿no? Pues debilitarlas, pasarlas a un segundo lugar en el canon, ¿no? Y elevar en el canon a otras obras que quizás sí que lo merezcan más, ¿no? Y que por lo tanto implica un cambio en las jerarquías del canon de todas las disciplinas. Lo cual me lleva justamente otra vez a esta cuestión del canon y a Bourdieu, ¿no? que es un autor fundamental para pensar todas estas cuestiones. Y si utilizamos su concepto de censura, entendido como la elección de aquello que se mantiene y la elección de aquello que se elimina o que se deja en un segundo lugar, ¿no? La censura, desde el punto de vista de Bourdieu, es consustancial, es una característica propia de todos y cada uno de los campos, ¿no? De tal modo que si pensamos, yendo a la cuestión de la cultura de la cancelación, ¿no? De la así llamada cultura de la cancelación, si justamente a partir de estas luchas que usted mencionaba se está modificando el canon, se está congelando, se está identificando la violencia simbólica de algunas obras, se está recuperando las obras que existían ahí pero que no conocíamos, ¿no? Si eso forma parte de la lucha del canon, de las luchas contemporáneas por el canon, y si están apareciendo voces nuevas que históricamente no aparecían y que por lo tanto era muy difícil que aparecieran en el canon, ¿no? La expresión cultura de la cancelación añade algo a este debate
sobre la transformación necesaria del canon o es otra cosa? O sea, ¿este término añade, permite explicar algo o más bien confunde? Bueno, sí, estoy de acuerdo. Creo que es interesante considerar las cosas. Hay dos cosas, hay dos asuntos. Por un lado, pues sacar o apartar del canon la cuestión que se plantea de obras que vehicularían representaciones racistas, sexistas. Eso es un tema. Otro tema es revisar el canon. Y en efecto, podemos ver que decías que hay muchas mujeres que escribían, que estaban consagradas. Por ejemplo, en ese libro que habéis citado, que es un autor mundial, trabajo en ese proceso de exclusión. Bueno, ahora se dice, ahora se reconocen las mujeres porque las mujeres ahora acceden a la educación y ahora producen. No, han producido siempre y estaban excluidas. Y se trata de ver cómo estaban apartadas de esos circuitos. Por ejemplo, si vemos los archivos de los premios Nobel, es muy interesante. En 1962 hay 3 nombres de mujeres propuestas, recomendaciones que vienen de todo el mundo. 3 de entre 66 hombres. No es que no hubiera mujeres. Los que recomendaban en su mayor parte eran hombres y no recomendaban mujeres. Y luego he visto las evaluaciones y vemos, por ejemplo, Marguerite Yourcenar, decían Memorias de Adriano. Sí, es un buen libro, pero bueno, es un pastiche. Es un pastiche. ¿De qué? No lo decían, pero bueno, apartada. Y también esto es así. Hablaba de minorías étnicas, pero también sucedía y racializadas también para las culturas no occidentales, porque también hay que reconocer las obras de esas culturas que se han visto apartadas, minorizadas, menospreciadas. ¿Y cómo es posible, por ejemplo, que el primer autor de lengua árabe y el único en ese momento que se le dio el premio Nobel, Naguib Mahfouz, cómo es posible que fuera el único, la primera obra de literatura coreana reconocida hace el año pasado? Antes había habido premios. No había habido premios para literatura coreana. Hay que trabajar sobre esos sesgos cognitivos que hacen que se aparten obras, no por motivos del valor intrínseco de las obras, sino de las propiedades sociales de sus autores. Ser mujer, pertenecer a una minoría, son prejuicios que llevaban a decir, bueno, esas personas no pueden producir obras de calidad de un nivel de los hombres blancos occidentales. Y hay críticas que lo decían. Recuerdo en una exposición sobre un artista estadounidense, un crítico decía eso. No era capaz de producir una obra, de ser un gran artista. Sobre la cuestión del canon, hay que recordar que siempre ha sido criticado, impugnado el canon y iban a buscar, por ejemplo, se ha buscado siempre en figuras de la cultura popular. L'Autrement, por los surrealistas, André Breton, introduce a Octavio Paz en el mundo literario francés, quiere que sea traducido, reconoce un poeta inmenso, el boom latinoamericano, por ejemplo. Pero no se quería publicar porque no interesaba. Ahora bien, necesitamos ese término de cultura de la cancelación. Bueno, yo no lo uso. Lo utilizo para deconstruirlo porque, en primer lugar, procede de un campo conservador, que el propio Trump lo ha hecho popular y que reúne cosas muy diferentes. Por ejemplo, el boicot. Boicot no es la censura.
yo puedo leer lo que quiero, es un derecho. Cuando se decía ninguna obra de una mujer, cuando nadie las veía porque era una mujer, nadie hablaba de censura. Y si ahora digo que quiero leer solo obras de mujeres, estalla el escándalo. Así que tenemos el boicot, tenemos la petición de censurar espectáculos, películas, pero a veces sí, las feministas, por ejemplo, con Polanski, por ejemplo, han hecho acciones para que se retiraran sus películas, pero las feministas, de hecho, utilizan a personalidades célebres como Polanski para promover la causa de las mujeres, porque de lo contrario, todas las muertes y violaciones de las mujeres, pues no se habla de ellas. Así que utilizan, y digo en el libro, son buenas guerras. Y luego está la destrucción de estatuas, por ejemplo, cuando cayeron las estatuas, tiraron las estatuas de Lenin y Stalin, nadie dijo nada, parecía que eso no era un problema, ¿no? Y luego de repente, pues si es un problema, si es el gobierno el que lo hace, cuando la gente lo hace con el apoyo del gobierno, no es un problema, pero yo pienso que de hecho tiene razón porque la cancelación no viene mayoritariamente de parte de a quienes reprochan de hacer la cancel culture. De hecho, son más los conservadores los que lo hacen. Si van a ver la lista que la Asociación de Bibliotecarios Estadounidenses publica cada año, hacen una recensión de todas las peticiones de censura en las bibliotecas públicas, escuelas, etcétera, y vemos que en esa lista la enorme mayoría de peticiones de censura proceden de conservadores contra las ideas u obras de izquierda, contra obras de materia sexual, contra todo lo que pone en cuestión las identidades de género, cuestiones LGTBI, etcétera, y la identidad transgénero. Así que se ve muy bien que las peticiones de cancelación por parte de la izquierda son mucho menos numerosas. Así que vemos, por ejemplo, que ese backlash o esa resaca es enorme en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo con esta exposición, ¿no? Claramente, cultura de la cancelación, al igual que otros términos parecidos, ¿no? Como social justice warrior o como la dictadura de lo políticamente correcto o lo woke, ¿no? Bueno, tienen claramente un origen, se puede ver de forma muy clara, por ejemplo, en Google, cuando uno busca en Ngram, cuando busca la utilización de las palabras en los libros de Google y lo que se encuentra en Google, ¿no? Surge de forma muy clara a partir de la primera presidencia de Donald Trump, ¿no? Y forma parte de esa estrategia, bueno, que tiene un origen muy claro, no solo geográfico, Estados Unidos, ¿no? Sino también ideológico, y que, bueno, es justamente ese backlash, diría, para las demandas legítimas de modificación del canon que se están haciendo desde voces que no solían ser escuchadas. Tenemos ya muy poco tiempo para terminar, así que cierro con una pregunta sobre la cuestión de la censura, de la libertad de expresión, y que, bueno, tiene que ver justamente con lo que hablábamos antes de la importancia de los intermediarios culturales a la hora de pensar la relación entre el autor y la obra y qué es un autor desde una perspectiva sociológica, ¿no? Porque el autor no es simplemente la persona, sino justamente, bueno, todas las fuerzas sociales que se encuentran ahí y la estructuración del campo cultural en el que el autor o la autora interviene, ¿no? Entonces, mi pregunta, un poco más amplia y más general, tiene que ver con, o se refiere a cómo la relación entre el autor o la autora y su público se ha modificado últimamente, afectando los debates sobre el canon que estábamos mencionando hasta ahora, ¿no? A partir justamente de Internet y de las redes sociales, ¿no? Cómo la posibilidad de que haya personas anónimas o
cualquiera que esté y que tenga una cuenta de usuario pueda emitir su opinión y que llegue a los autores o las autoras que hace algunos años no recibían esos comentarios y que porque había una serie de prescriptores culturales que en gran parte controlaban esa difusión de la información, ¿no? Bueno, con esa democratización, pues evidentemente han aparecido pues desde críticas legítimas y llamadas justificadas al boicot, pero también han aparecido difamaciones gratuitas, violencia verbal, y bueno, hay un totum revolutum, ¿no? Hay una mezcla enorme, en fin, que va en diferentes sentidos, ¿no? Desde demandas legítimas hasta también, pues en fin, el delirio que estamos viendo en muchas otras ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta tiene que ver con cómo todos estos debates sobre la libertad de expresión, formas de censura, la modificación del canon y la aparición de conceptos, como mencionábamos antes, de la cultura de la cancelación, en gran parte dependen de Internet y de las redes sociales, y cómo eso ha cambiado por completo el terreno de juego del campo de la cultura y de la construcción del canon. Creo que has dicho lo que es en esencia. Internet es una herramienta extraordinaria para la democratización y permite a cada uno para que se pueda expresar, no solo en ámbitos estéticos, también en ámbitos políticos, como la primavera árabe, que pasó por las redes sociales en gran parte. Y esta democratización no puede ocultar las desigualdades en el acceso a Internet. No todo el mundo tiene el mismo acceso a Internet, a las redes Wi-Fi, etc. Lo que es interesante es que esta cultura de las redes sociales da la ventaja a los jóvenes e invierte las relaciones habituales. Esto molesta a mucha gente que con esta libertad de expresión los críticos se ven cuestionados en su autoridad. A la vez es muy interesante. Hay críticas muy elaboradas con muchos argumentos y cada vez más son solo un like. Bueno, pero no solo en los amateurs, también en la crítica profesional. En la prensa vemos que el trabajo de crítica se reduce a decir, bueno, es fantástico, o hablar de un libro sin contexto del autor, o narrando la historia. No es para esto que yo leo una crítica. Podemos criticar a la crítica profesional, pero en la crítica amateur vemos que a veces hay opiniones con muchos argumentos. En Goodreads, a mí me interesan los comentarios en Goodreads sobre mis libros. Me asombró la calidad de las conversaciones. Y lo has dicho, es una herramienta de violencia verbal muy fuerte. La prensa era así en el siglo XIX, antes de su regulación por leyes que limitaron la violencia verbal. El problema es que es difícil regular Internet. No tenemos los medios jurídicos para regular, y dentro de la democracia queremos preservar la libertad de expresión. Si hay demasiada restricción en la regulación, puede violar la libertad de expresión. Hubo un proyecto de ley en Francia que se retocó, se rechazó porque la regulación de Internet era demasiado restrictiva con la libertad de expresión. Es un dilema, de verdad, un problema real. No sé, queríamos hablar también del debate sobre la libertad de expresión hoy.
Adelante, sí, sí. Creo que es un punto importante que quería mencionar. Vivimos en un contexto con el leitmotiv de la retórica reaccionaria que denuncia las restricciones a la libertad de expresión como una censura. Las leyes que existen en Europa que condenan las palabras racistas, incluyendo la discriminación hacia personas por su origen étnico, religioso, por su orientación sexual, desde los años 90. Los reaccionarios dicen que transgrede la libertad de expresión y habría que quitar Zemmour, Renaud Camus, esos autores que lo cuestionan porque quieren hablar de manera racista. Tengo un argumento, he escrito un libro sobre la historia de la libertad de expresión y de los juicios literarios. En una entrevista con Charlie Hebdo llegaba a la conclusión de que hay un límite a la libertad de expresión. Yo estoy de acuerdo con esa ley restrictiva. Quiero explicarlo. El racismo y todas las formas de estigmatización no son opiniones, son estigmatizaciones de grupos vulnerables que pueden tener efectos. John Austin, el filósofo, llama esto un speech act, actos de palabra que tiene un poder performativo, porque estigmatizando a poblaciones, a grupos vulnerables, legitimamos la violencia, incluso física, que se puede ejercer contra esos grupos. Desde mi punto de vista, estas palabras no son opiniones. La libertad de expresión corresponde a las opiniones y yo defiendo la restricción a la libertad de expresión. Sobre todo, se llaman discursos de odio en el derecho. Yo propongo el discurso de estigmatización. El odio es de alguien que se expresa y se puede contagiar, pero la estigmatización es el efecto sobre las personas. Me dijeron que en la Cámara 17, donde se debate los asuntos de prensa, están debatiendo en mi propuesta. Un abogado me lo dijo, así que me alegra saberlo que esto puede tener un eco, porque va a ser cada vez más difícil. Hay muchos países no liberales, se quitaron esas leyes para que el racismo se pueda expresar. Simplemente palabras tienen efectos, ¿no? Y bueno, cerramos también con la esperanza de que las palabras que hemos intercambiado aquí también tengan algo de efecto en el público. Pues agradecemos a todas las personas que estáis aquí por la asistencia y desde luego agradecemos a Giselle Sapigó por haber venido a Madrid y mantener esta conversación. Muchas gracias. Merci beaucoup.